¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar. Vamos a demostrar ahora un resultado muy técnico, pero muy importante, que se llama simetrización de Steiner. Lo que vamos a hacer con eso es que más bien lo vamos a usar para probar otro que nos interesa, que es la desigualdad isodiamétrica. ¿Qué dice la desigualdad isodiamétrica? Bueno, te dice que si tienes un conjunto acotado en Rn y tienes una bola en Rn que tiene el mismo diámetro que el de tu conjunto, entonces el volumen del conjunto es menor o igual que una constante proporción por el diámetro de la bola. Entonces, digamos que en cuanto a volumen se trata, siempre gana el volumen de la bola con ese diámetro, ¿sí? Por eso es que el resultado se llama desigualdad isodiamétrica, ¿no? O sea, con diámetros iguales, iguales. Entonces, para eso necesitamos este resultado. Les digo, es un resultado técnico, pero es muy importante. Y estos métodos de simetrización, que así se llaman, están en todo cálculo de variaciones y ecuaciones parciales, ¿no? Son métodos complicados, pero a fin de cuentas siempre resultan en algún tipo de desigualdad como la que nosotros vamos a usar. Esa desigualdad isodiamétrica la vamos a usar, además, tiene su significado, pero también la vamos a usar. Entonces vamos a demostrar el teorema 2.35, es un teorema largo. Y es la simetrización de Steiner. Hay distintas formas de simetrizar, que eso ahorita una vez que me refiero, distintas conclusiones. Otra famosona en ecuaciones parciales es la simetrización de Schwarz. Y pueden ver, hay libros enteros de esto. Pongan métodos de simetrización en ecuaciones parciales y se van a encontrar muchas cosas de estas, ¿sí? Entonces, dice lo siguiente. De entrada, CAE, un conjunto acotado en los borelianos. Entonces, para toda i de 1 hasta n, existe un conjunto que le vamos a poner SI de E. A ver. SI de E, ¿ok? Con las siguientes propiedades. Inciso A. SI de E, no es si E, no, SI de E, ¿ok? Como espero que no se confunda con si E. SI de E, todo va junto. Esto, SI de E es un boreliano. Inciso B. Lambda n de SI de E, a su medida LB, resulta ser la medida de LB de E. Inciso C. El diámetro de SI de E es menor o igual que el diámetro de E. Y D, si E es
simétrico respecto al hiperplano, al hiperplano HI. Ahorita pongo qué significa esto, me imagino que ya saben qué es. Al hiperplano HI, ok. SI es simétrico respecto al hiperplano HI, ok. Y inciso E, si E es simétrico con respecto a algún HJ, algún hiperplano HJ, vamos a ponerlo, hiperplano HJ, ok, de J igual a 1 hasta N, entonces SI de E es simétrico con respecto a los hiperplanos HI y HJ. Entonces me imagino que ya saben qué significa que simetría con respecto a un hiperplano. Se las voy a poner de todos modos. Se los voy a poner como una definición, aunque realmente no es una definición muy trascendente para el curso, pero así la vamos a escribir. Definición 2.8 y dice: para un X igual a X1 hasta XN que está en Rn, ¿ok? Y un I, EI de 1 hasta N, EI, o sea, quiero decir I, nada más que como empieza aquí con I, le pongo EI de 1 hasta N, ¿ok? Vamos a definir sea X y le vamos a poner superíndice I, pero entre cajoncitos, el punto cuya iésima coordenada es la negativa de X, ¿sí? Entonces decimos que E contenido en Rn es simétrico con respecto al hiperplano HI, le vamos a poner HI y HI son todos los X1 hasta XN en Rn, tales que XI es igual a 0 si para todo XN tenemos que XI cajón está en E. Lo cual, como les decía, bueno, pues ya lo sabían, es algo muy intuitivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama simetrización? Porque a cada conjunto E le está asociando otro medible, Borel medible, con la misma medida de Lebesgue, que es simétrico respecto al hiperplano HI, siempre. ¿Okay? Esto es para cualquier conjunto acotado, ¿va? La prueba es larga, es un poco tediosa, pero vamos a hacerla, ¿ok?
demostración. Vamos a hacer un caso nada más, todos los demás son iguales, entonces por simplicidad demostramos el teorema para el caso i igual a 1, ¿sí? Van a ver que todo lo demás es idéntico, todos los demás casos, ¿sí? Entonces, vamos a fijarnos primero en la sea pi, ¿ok? La proyección, ¿ok? De todo Rn, nada más que lo vamos a escribir como Rn menos 1 cruz R sobre Rn menos 1. Ajá. Esto es la proyección de un punto x1 hasta xn es el punto x2 hasta xn, ¿sí? Les digo, la prueba es igual en todos los casos, nada más que, digamos, en el iésimo caso se tienen que fijar en la iésima proyección canónica. Estas son las proyecciones canónicas, ¿verdad? Las que ven en análisis. Las proyecciones canónicas, o sea, la proyección que manda el punto x1 hasta xn hasta el punto sin el respectivo xy. En este caso, pues le estoy quitando el primero por lo mismo, ¿sale? Ok, y de hecho estoy viéndolo más bien al revés, ¿no? Aquí lo estamos viendo así más bien, ¿sí? Bueno, y esto es para un x1 hasta xn que esté en Rn, ¿sí? Y luego, con esta definición tenemos que entonces, para cada e, en la potencia tenemos que la proyección de, pues son todos los y que pertenecen a Rn-1, tales que existe un S en los reales, tal que el par S, y, esto está en I, ¿sí? Y esto motiva una definición. Esto ya lo conocen. Todo esto se estudia en el curso básico de medida y de teoría de integración. ¿No? Ahorita van a recordar, si E es un conjunto acotado, como es el caso, y se pueden definir en general también, acotado en los borelianos, resulta que entonces su proyección es un conjunto acotado en Rn-1, lo cual es clarísimo, ¿no? Es acotado, su proyección debe estar acotada en R. Ajá. ¿Ok? Como les decía, esto me define lo siguiente. Para cada y en Rn-1 sea, y lo definimos aquí, E, y le ponemos punto Y, ¿ok? Como el conjunto de todas las S en R, tales que el par S, Y está en E. ¿Se acuerdan de estos conjuntos? Y llamamos a esto
este subconjunto de R, ¿okay?, la sección de en Y. Ajá. Esos conjuntos los deben estudiar en el curso básico por una simple razón, y es porque cuando ustedes estudian la integración sobre medidas producto, deben estudiar esto, que culmina con Fubini-Tonelli, con el teorema de son dos, ¿no? Pero se enuncia como uno, el teorema de Fubini-Tonelli. ¿Quién es este conjunto y por qué son de importancia? Si ustedes tienen aquí el conjunto R, Rn-1, digamos que aquí está nuestra ejemplificación de Rn, y por aquí está E. Ajá. Esto me dice, fíjate un Y en Rn-1, aquí está. Y luego dice, te vas a fijar en todas las S en R, tales que los pares SY están en E. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a pintar esta línea. Ajá. La proyectan hacia abajo y ese conjunto es E, ¿ok? Le ponemos punto y Y. Ajá. Y por eso es que se llama sección, pues es como una sección transversal de esto. Ajá. Estos conjuntos son la base de los teoremas de, en particular Fubini-Tonelli, pero todos los teoremas de descomposición de integrales en medidas producto. Y es una de las ventajas, es una de las grandes ventajas que tiene la integración de Lebesgue contra la de Riemann. Se los recuerdo. Acuérdense que cuando uno quiere integrar con Riemann, uno tiene que identificar qué tipo de conjunto tienes. Si es conjunto de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4. Y cada uno de esos trae un teorema de Fubini, ¿no? Acá no, en Lebesgue no. Con integración de Lebesgue no. De entrada, por cierto, acuérdense que la integración en medidas productos, Fubini-Tonelli y todos estos resultados, Cavalieri y todo esto, con Lebesgue, valen para medidas producto, para producto de espacios de medida sigma finitos. Bueno. En estos teoremas no tienes por qué hacer tal clasificación, pero sí se introducen estas cosas, estas herramientas que son las secciones. Uno igualmente puede definir la sección, digamos, transversal con el eje, con este R, fijando una X, ¿ok? Y se fija uno en la proyección hacia acá, ¿ok? ¿Sale? Y uno puede definirlo en general. Aquí esto es porque en particular yo estoy describiendo Rn como R cruz Rn-1, pero bien pueden escribirlo como R cruz Rn menos 2 cruz R. Y ahí pues en sí tendrían más tipos de secciones. Ajá. ¿Okay? En sí lo que siempre se acostumbra a hacer cuando uno estudia medidas productos, o sea, aunque uno puede generalizar todo esto al producto de n espacios, en sí lo importante, el caso interesante, es el producto de dos espacios de medida. Bueno, es de recordatorio. Entonces estas cosas ya las conocen. Esta va a ser nuestra herramienta para este teorema. Bueno, entonces, fíjense, notemos que si tienen una Y que no está en la proyección, ajá, si Y no vive en la proyección, como por ejemplo podrían pensar acá, ajá, ¿quién es la sección?
sea, todos los S, tales que los pares están en E, pues es vacía, ¿no? Esto es vacío, ¿ok? Y ahora vamos a usar varios resultados de medidas productos. Que por cierto, si no lo vieron, hay veces que no, la verdad es que no se acostumbra luego a ver estos temas en algunos cursos, pero si no lo vieron, les recomiendo el libro de Lerner, que el otro día les mencioné en una de nuestras reuniones. Lerner es un libro buenísimo, y el tema de medidas productos, Fubini-Tonelli, todas estas cosas, está muy bien descrito ahí. Ajá. Entonces, si quieren recordar cosas de estas, ahorita voy a citar teoremas, los pueden ver ahí. Revisen el Lerner, está muy bien escrito, ¿sí? Entonces, les recuerdo que en particular los borelianos de Rn se pueden escribir como la sigma álgebra más pequeña asociada al producto de igual a 1 hasta n de los borelianos en R. Aquí entiéndase que es el producto cartesiano de esta familia cruz esta familia n veces, ¿sí? Entiéndase eso, ¿va? Y esto es lo mismo que sigma de los borelianos en R cruz los borelianos en Rn menos 1. Todos estos resultados son, recuerden, ojo, sigma, recuerden que es la sigma álgebra más pequeña asociada a esta familia. Ajá. Entonces, la sigma álgebra más pequeña asociada a este producto de borelianos son los borelianos en Rn. Lo mismo ocurre aquí. Ajá. Y tenemos todo tipo de descomposiciones. O sea, lo pueden poner como lo puse hace rato. Los borelianos en R cruz, los borelianos en Rn-2 cruz, los borelianos en R. ¿Okay? Cuando estudian media producto ven todo esto. ¿Sale? Bueno. Entonces, y esto es un resultado también de teoría básica, estas secciones por esa descomposición uno puede probar que esas secciones están en los borelianos, en particular por como hice mi descomposición de Borel, de los borelianos, por como hice la descomposición, esta sección está en los borelianos en R, ¿sí? Es por esto, ¿ok? Otra vez, si no lo han visto, revisen el Lerner, por favor. Y esto es para todo Y en Rn-1. Y además, el mapeo que manda Y a Rn-1, que manda Y a lambda de E en la sección en Y, esto es una función de Rn-1 medible, ¿ok? De Y que está en Rn-1. En particular, yo estoy aplicando y voy a aplicar toda esta clase el teorema de medidas producto, los teoremas de medidas producto con la medida de Lebesgue y las medidas de Lebesgue en el lambda n, ¿no? Entonces, pues esta es una función medible, pero respecto la sigma álgebra de Borel, o sea, como función ahora de Y. Ajá. O sea, esto, por eso le pongo lambda, esto es un subconjunto de R, esto me da, estoy tomando la medida en R de este conjunto. Aquí se ve que es como un intervalo en el dibujo, bueno, no tiene por qué serlo. Ajá. Y luego, a ese valor, varío Y. O sea, a cada Y le estoy asociando el mapeo, pum. Ajá, varía en Y, ¿okay? Ese es mi mapeo, esa es mi función, y esa función es Brn-1 medible de Y en Rn-1. ¿Sale? Bueno.
Otra vez, revisen el Lerner si no han visto estos resultados. Son teoremas básicos. ¿Ok? Y el cual, esto es intuitivo, hasta eso. Lo voy a explicar más adelante porque voy a seguir usando estas cosas. ¿Va? Va a tener más sentido más adelante que lo explique. Luego, para cada Y, en Rn menos 1, definimos el intervalo que le ponemos IY, y este intervalo va a ser menos 1 medio de lambda de E de Y, ¿ok? Coma 1 medio de lambda de E de Y, con la convención, porque podría pasar que esto valga 0. Entonces, con la convención de que el intervalo 0, 0 es el vacío. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ponerle, por cierto, a esto 1. Ajá. Y con la convención de que I de Y es el vacío, si resulta que lambda de la sección vale 0. ¿Ok? Entonces, para cada Y que está en Rn menos 1, ¿ok? Pero tal que, o sea, el caso relevante, tal que la medida del Lebesgue de la sección, esto es estrictamente positivo, resulta que IY es un intervalo de longitud, ¿cuál? Es un intervalo además abierto, ¿okay? De longitud lambda de E Y, ¿ok? Con centro en el origen, ¿sale? ¿Sí? O sea, me está diciendo esto que fíjense, la medida del Lebesgue, esta observación es lo que me está diciendo. La medida del Lebesgue de esto, ¿quién es? Ah, pues la medida del Lebesgue de un intervalo es su longitud, y por lo tanto la medida del Lebesgue de IY es ¿quién? Pues es la medida del Lebesgue de la sección. ¿Sale? Eso es lo que estoy diciendo con esta observación. ¿Va? Lo cual también tiene sentido incluso en el caso vacío. ¿Sí? Porque la medida del vacío pues es 0. ¿Ok? Bueno, y vamos a definir entonces el conjunto, un conjunto es el conjunto que nos va a dar los resultados que queremos. Ajá. Definimos el conjunto en todo Rn. Le vamos a poner S1, acuérdense que estoy en el caso I igual a 1. S1 va a ser la unión de todos los Y que están en Rn menos 1 de IY cruz Y. ¿Sí? Por eso les decía que por simplicidad vamos a suponer el caso en el que S1, en el que I es igual a 1. ¿Sí? Porque en general lo que tendríamos que hacer es hacer esto en el iésimo caso. Ajá. ¿Okay? O sea, lo cual es más complicado por notación, nada más, ¿no? Porque si vas a hacer esta descomposición, o sea, si vas a definir esto, IY, fíjense, esto está en R. Entonces, si lo quisieras hacer para ese I
y un I es intermedio, o sea, si quisieras definir ese I de E y el I es intermedio, entonces tienes que poner todo el primer pedazo antes del iésimo, de la iésima componente aquí. Luego el IY, que corresponde a la iésima componente, y todo, luego el resto de la componente, ¿no? O sea, es como que es más, más trabajo, más escritura, ajá, más notación, pero la idea es exactamente la misma, exactamente la misma. Ajá. Entonces vamos a ponerle a esto 2. Este es la gran idea de Steiner y vamos a utilizarlo. Ajá, vamos a ver que esto es lo que queremos. Ahora, notemos que S1E, si calculamos nosotros su sección, les recuerdo, todos los S en R, tales que S, Y está en S1 de E, ¿esto quién es? Pues por definición va a ser Y. ¿A poco no? A ver, aquí no se ve esto. Es R a la N-1. ¿Sí? ¿Sale? O sea, un S, Y aquí es porque es un S, Y de alguno de estos. Está en algún Y. Ajá. ¿Ok? Entonces ese es el chiste. Por eso es que esto es Y. ¿Ok? ¿Sale? A esta observación le ponemos 3. Y vamos a considerar consideramos el hiperplano H1, que ya lo definí, son todos los X1 hasta XN en Rn, tal que X1 es 0. Ajá. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Lo que nos exige el teorema es demostrar la simetría del conjunto S1E respecto a H1. Ajá. Déjenme ver cómo va la cámara. Bien. Ok. Entonces, vamos a demostrar que S1D es